Bueno, ustedes saben que hace muchas semanas venimos charlando de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires respecto al alcance justamente que se había dado en algunos de los decretos de necesidad y urgencia que se daban desde el Poder Ejecutivo Nacional y que implicancia tenían en los diferentes distritos y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires por la pelea que se había dado de fondo relacionado con la educación. Justamente es un año bisagra este 2021 porque se están cumpliendo 25 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la que le ha dado digamos, facultades, le ha dado autonomía y la ha asemejado, te diría que en el 100% de los casos, a el resto de las provincias argentinas, obviamente con la preexistencia que tenían de ciertas facultades que nunca se habían delegado a la nación. Para charlar de este tema, que me parece tan pero tan trascendente, porque parece que, digamos, muchos dirigentes políticos no conocen la autonomía de la ciudad, vamos a conversar con Natalia Fidel, que es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es presidenta de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales en la legislatura porteña, y en el día de ayer moderó junto a Graciela Ocaña un espacio en el cual analizaron con prestigiosos juristas como Germán Garabano, Daniel Sapsay y Roberto Gargarella los alcances de esta autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Hola Natalia, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Maximiliano, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, ¿nos Gracias a vos. contás un poco los alcances de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y a qué conclusiones han arribado? Bueno, muchas gracias por hacer esta pregunta. Efectivamente, ayer nos encontramos ahí en la legislatura para debatir este tema y para aclarar lo obvio que hasta parece tautológico, ¿no? La ciudad autónoma de Buenos Aires es autónoma. Esto lo hicimos a raíz del fallo de la Corte. Ustedes recordarán que la ciudad hizo un recurso ante la Corte frente al DNU que obligaba a la ciudad a interrumpir la presencialidad en las escuelas de la educación. Fuimos a la Corte y la Corte volvió a ratificar exactamente como dijiste, que la ciudad es autónoma. Y para ponerme un poquito técnica nomás, primero contarles a la audiencia que el proceso de autonomía de la ciudad lleva muchos años, 25 años. En este año, el 1 de octubre, hace 25 años que la ciudad de Buenos Aires sanciona su propia constitución y eso le da carácter de autónomo, que lo que significa que es equiparable a cualquier provincia, ¿sí? Y ese proceso de autonomía se fue consolidando a lo largo del tiempo, porque ustedes recordarán que en el año, por ejemplo, 2016 se produjo el traspaso de la policía, que después lo que antes era la policía metropolitana se fusionó con la policía federal y ahí generamos un convenio o la ley integral de seguridad y seguimos esa discusión. Recién en el 2018 cumplimos con un mandato de esa Constitución de 1996 que decía que la ciudad tenía que tener su propio código electoral. Entonces eso es y que no es ni más ni menos que la ciudad defina las reglas por las cuales elige a sus propias autoridades. Entonces este proceso que empezó hace 25 años se va consolidando con el traspaso de la policía, con la sanción del código electoral propio. Todavía seguimos teniendo pendiente el traspaso de algunas competencias de la justicia y con el DNU, el anteúltimo DNU del presidente, se volvió a poner sobre la agenda pública el tema de la autonomía y la Corte falló en tiempo y forma para decir lo que ya sabíamos. La ciudad autónoma de Buenos Aires es autónoma, ¿por qué? Porque la Constitución Nacional, en su artículo 121, dice que las provincias conservan todo el poder que no está delegado por esta Constitución al gobierno federal. Y la educación no solo no está delegada, sino que está reservada a las provincias. Entonces, lo que hicimos ayer fue reflexionar sobre lo que dice la ley, pero también prender luces de alerta sobre esta decisión inconsulta del gobierno nacional de avasallar sobre dos principios, sobre el federalismo y sobre la república. Sí. Sobre el federalismo, ¿por qué? Porque no se trata solo de la ciudad. Hoy viene por la ciudad porque crece en él. Es una decisión puramente política, porque la vicepresidenta piensa que
la ciudad regamos y hay mucha luz y regamos derecho, entonces se avasalla políticamente sobre la ciudad, pero esto también es un riesgo para todo el federalismo en su conjunto, porque hoy es en la ciudad de Buenos Aires y mañana es otra provincia que tiene otro color político del gobierno nacional. Y sobre el republicanismo, porque una vez que la Corte falla, el gobierno es el primero que dice, esto es un intento de golpe, cuando en realidad está haciendo cumplir la Constitución y lo que establece la Constitución. Natalia, clarísima la explicación. Uno ve la progresión de la autonomía de la ciudad y entiende, son 25 años de competencias que se han ido trasladando de la nación, por ser un territorio federal como previamente era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde que tuvimos aquella primera elección que los ciudadanos de Buenos Aires pudieron elegir a su jefe de gobierno. Ahora, hay muchas cosas que faltan. Vos estás diciendo, falta obviamente la parte de las competencias, por ejemplo, en materia judicial. Pero yo recuerdo particularmente haber sido crítico durante el gobierno de Mauricio Macri cuando se hablaba de la transferencia y el traslado del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, Rosario tiene su puerto que pertenece a la provincia de Santa Fe. El puerto de la ciudad de Buenos Aires no es de Buenos Aires, los ingresos son federales, es decir, faltan muchas cosas a trasladar todavía que el propio, también Mauricio Macri, no pudo hacer. Está bueno lo que decís, porque en realidad, más allá del qué falta, me parece que lo que tenemos que discutir es cómo lo vamos a hacer. Y lo que seguro lo tenemos que hacer es generando consenso y debatiendo. Por supuesto, podemos hacer un debate ad hoc sobre el tema del puerto, sobre el tema de las competencias que faltan. En todo caso, podemos discutir sobre los fondos no traspasados de las policías, pero lo que no podemos hacer es hacerlo de manera unilateral e inconsulta. Entonces, en la construcción del federalismo tiene que haber equilibrio, no puede haber un avasallamiento del poder central o del poder nacional sobre las provincias. Y eso está específicamente regulado. Entonces, en todo caso, abramos esa discusión de lo que falta para consolidar la autonomía de la ciudad, pero hagámoslo de manera plural y generando los consensos, pero no avasallando políticamente, porque no me gusta el color político de quien gobierna la ciudad de Buenos Aires. Sí, se entiende. Y ahí, bueno, te voy a hacer una pregunta política que es relacionada, digamos, con los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, obviamente respetando su investidura, que realmente yo los entrevisto permanentemente, pero uno no entiende, digamos, a qué se apunta cuando desde digamos, la propia oposición a la ciudad se es tan férreo en querer limitar justamente esa autonomía de la ciudad. ¿Cómo te planteas frente a un elector diciéndole, sí, yo quiero que vos tengas menos autonomía o respecto a otra provincia, ¿no? Me encantaría, Maxi, que nos llames a un debate y que demos este debate con un legislador de la oposición, porque no se entiende. O sea, ellos enseguida, bueno, lo llevan a lo nacional, de la dificultad, de la excepcionalidad de la pandemia, pero digo, yo quiero honestamente debatir con un legislador del Frente de Todos y que me diga en la cara, o que le diga, perdón, a los ciudadanos que lo votaron, cómo pueden justificar el recorte de los fondos de coparticipación por parte de la Nación del año pasado, y en el medio de la pandemia, y que representaba el 80% de los recursos que la ciudad estaba abonando para gestionar justamente la pandemia. Yo con todo gusto, si vos me invitás, sí, estoy en ese debate, porque la verdad es que no se entiende. O sea, lo único que te puedo decir yo desde mi lugar, pero lo puedo debatir con un legislador del Frente de Todos, están subordinados, están haciendo disciplina y subordinación absoluta sin pensar de cuáles son los intereses que defienden. Ellos, cuando juraron como legisladores, juraron representar y defender los intereses de los porteños. Y acá, recordemos aparte el origen de todo esto. Estamos pagando la ineficiencia de la gestión de un conflicto, o sea, la no capacidad de Kicillof de gestionar el conflicto de los salarios de la bonaerense, que se pararon frente a la Casa de Gobierno con toda la gravedad institucional que puede tener, a la Casa no de Gobierno Rosada, sino donde vive el presidente, en la quinta Olivos, presidencial, en sí, Olivos, y a partir de ese reclamo salarial, la respuesta que se pudo haber evitado, si uno coordina y dialoga con sus fuerzas de seguridad, lo que hicieron fue recortar fondos a la coparticipación
por el traspaso que se le había hecho, y de vuelta viene la autonomía a la ciudad, cuando la Constitución es clara que no se puede traspasar una competencia sin los correspondientes fondos. Entonces también le debato a cualquier legislador del Frente de Todos, que hoy la ciudad está recibiendo menos que cuando Cristina Kirchner, por seguridad, que cuando Cristina Kirchner era presidente. Si actualizamos lo que gastaba Cristina Kirchner por seguridad en la ciudad, por inflación, el recorte es más amplio, porque la finalidad es política. Entonces, cuando juran defender, estamos en un año electoral, cuando juran defender los intereses de los porteños, que sean claros que no están defendiendo los intereses de los porteños, sino que están acatando una orden nacional y están tapando la ineficiencia de un gobernador de la provincia de Buenos Aires que no supo administrar un conflicto de salario con la bonaerense. Y te agrego un dato adicional, que por ahí es de color, pero el propio presidente de la Nación es porteño. Sí, y ¿querés que te pase todos los discursos cuando él defendía la autonomía? Claro. Bueno, la verdad es que acordémonos que el actual presidente fue legislador de la ciudad y fue constituyente, estuvo en el momento de la sanción de la Constitución, donde justamente se estableció que la ciudad era autónoma y tenía rango de provincia. Entonces, cuando estoy de un lado digo una cosa, cuando estoy de otro digo otra, pero bueno, para no... Y además, sí. A ver, Natalia, como para reflexionar en conjunto, digamos, yo particularmente no nací en la ciudad de Buenos Aires y digamos, soy rosarino y me siento y entiendo que para mí Rosario es el lugar donde me gustaría poder terminar los últimos años de mi vida. Y entiendo claramente que el federalismo es muy importante en la Argentina, pero acá lo que estamos discutiendo es, digamos, la similitud y la, digamos, equiparación de la ciudad de Buenos Aires con otras de las provincias preexistentes a la Constitución de 1853. Y no estamos discutiendo más que eso, la igualdad. Así es. Pero, a ver, para no abonar a la confusión, digamos, estamos en un momento, para bajar un poco, si querés, y pasar a argumentos más técnicos sobre la educación y sobre la autonomía. Lo que digo es, estamos probablemente en la etapa más crítica de la historia, o al menos que nosotros nos tocó vivir, ¿sí? Frente a una emergencia, lo que se exige es más transparencia y es más claridad. Entonces, lo que tenemos es, la verdad que estamos pasando todos un momento de mucha tensión, de mucho sufrimiento, porque se nos enferman, se nos mueren las personas cercanas. Terrible. Lo único que tenemos que tener es cierta previsibilidad, y eso es lo que hacemos en la ciudad de Buenos Aires, porque después si querés podemos ahondar, pero vacuna que entra, vacuna que se pone, te puedo contar quiénes se están vacunando, quiénes se están empadronando, que hay 344 puestos de vacunación. Bueno, frente a eso, nosotros sabemos que en nuestro trabajo tenemos el mejor piloto de tormenta, que es Fernán Quirós y Horacio Rodríguez Larreta, que son claros cuando hablan, y frente a eso, sabemos que nosotros tenemos que seguir haciendo, frente a esta situación excepcional, tenemos que seguir testeando, aislando, vacunando, ¿sí? Y nuestra autonomía nos da el poder de hacer todas esas cosas, ¿sí? Por una decisión política se nos avasalla la autonomía, nos dicen, no, ustedes no pueden tener clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Cuando nosotros, nuestro valor que nos define es que el aula más peligrosa es la que está cerrada, y que lo primero que tiene que abrir es la escuela y lo último que tiene que cerrar es la escuela. Y dos cosas más, tenemos dos valores. Estamos dispuestos a coordinar políticas, cuando nos llamaron lo hicieron, incluso lo hizo Horacio Rodríguez de Larreta 3 días después que le sacaran los fondos por el traspaso de la policía, y tomamos decisiones en base a la evidencia. Y la evidencia que muestra, después de una semana de confinamiento absoluto, los casos bajaron en la ciudad de Buenos Aires de 2.600 a 2.400, es poco sí, pero bajaron, la tasa R de contagios bajó por debajo de 1, y nosotros lo que vemos es que la tasa de que el aula no es un lugar peligroso porque se contagia menos que en el promedio de la ciudad, ¿sí? Sí. Entonces, frente a eso, previsibilidad, datos y entender que
si un chico que está en inicial, en primaria, o en inicial en un jardín, en maternal, o tiene discapacidad, no va a la escuela, eso recae en la madre con toda la implicancia que tiene en su autonomía económica, en su inserción laboral. Entonces queremos dar previsibilidad y queremos dar ayudar al bienestar integral de las familias y de las personas. Eso pasa en la Ciudad de Buenos Aires, que es autónoma y gestiona su salud y su educación. Por el otro lado, ¿qué pasa en la ciudad, en la nación? No tenemos claridad de absolutamente nada. El presidente, frente a la cuestión de Pfizer, dice, bueno, me exigían cosas. Primero decía que le pedían los glaciares, después que era violento lo que le exigían. La ministra de Salud que dice, bueno, mejor no hay que hacer mucho ruido porque se van a enojar. Entonces, y acá quiero ser muy cuidadosa y seria. O sea, lo único que le estamos exigiendo es información. La pandemia exige más transparencia. Entonces, por favor, bajemos los humos, bajemos los ánimos y tengamos claridad, porque si no, no se entiende por qué no entraron los 14 millones de la vacuna de Pfizer en su momento y ahora, bueno, no quiero hablar del vacuna Gates, el COVAX, porque ahora se desdicen y se dicen, pero lo único que queremos es claridad. Que vaya Cafiero al Congreso y que explique, miren, señores, desde el día cero lo que pasó. Ya se llegó puesto el vacunatorio VIP, ahora el vacunatorio Gates. Tengo entendido, Natalia, que que Santiago Cafiero va a ir al Senado y va a responder cerca de 1.100 preguntas. No sé hasta si ya está confirmada la fecha o no, pero tengo entendido que es la idea de que vaya al Senado de la Nación, como muchos legisladores están reclamando que hace varios meses no lo hace, ¿no? Bueno, me encanta. Digo, vos me preguntaste por el tema de la autonomía y me fui para el tema de la salud y la educación, porque que la ciudad sea autónoma, igual que las provincias, es poder gestionar justamente eso, la salud y la educación. Nosotros queremos ser previsibles y queremos ser claros en la administración de esta pandemia. Exigimos lo mismo de parte de la Nación y estamos dispuestos a coordinar, como se hizo al principio de la pandemia, todo lo que haga falta. La última que te hago en relación a las escuelas, y el gobierno nacional dice que el problema está en el traslado de la casa a la escuela. ¿Eso es un dato real o es un dato que no es sacado de la objetividad? Mira, ahí el jefe de gobierno en la última conferencia con Juanjo Méndez dio todos los datos y te puedo contestar. El tema es así, en las primarias, para los alumnos de primaria, bueno, ustedes saben que ahora estamos con presencialidad en inicial, en primaria y con un sistema bimodal para primer y segundo año y además también en educación especial. ¿Qué vemos en la Ciudad de Buenos Aires en el caso de la primaria? Como las vacantes se asignan por proximidad del domicilio, la realidad es que la presencialidad en las clases no aumenta el transporte o la circulación, porque la mayoría de los padres con sus chicos van caminando. Así que eso no es así en cuanto a la primaria. Sí puede ser en cuanto a la secundaria, pero nosotros no estamos teniendo presencialidad, sino solamente un formato bimodal en primero y segundo año. Se entiende, clarísimo. Natalia, como siempre, gracias por atender a mi programa Radio Sónica. Te mando un abrazo muy grande y nos veremos pronto. Gracias a vos, Maxi, cuídate y ojalá que puedas cumplir con tu sueño de terminar tus años en Rosario. Ojalá, un beso muy grande. Un beso grande. Bueno, charlábamos con Natalia Fidel, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.